Bien, seguimos con otro ejemplo sencillo como para ir viendo y refinando el concepto. Acá tengo otra regla media, ¿sí? Solamente para pantalla, y a su vez yo quiero que funcione, estas reglas es ese, yo pongo el fondo que es el más simple, que funcione esta regla dentro, entre los 600 píxeles y 800 píxeles, ¿sí? Por decir algo, una cosa así como veníamos seleccionar un rango, ¿sí? Hoy hemos visto cómo funcionan cada uno de ellos. Y yo quiero que la regla se ejecute en una pantalla entre 600 y 800 píxeles, por hacer alguna, algún ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que ya está programado, ¿sí? Lo vamos a ejecutar, ya lo tengo levantado. Entonces, cuando la pantalla es grande no pasa nada, no tiene ningún formato o lo simple. Pero cuando llega entre 600 y 800, ¿sí? Acá va la pantalla, ¿m? Entre 600 y 800, está en verde. Cuando fuera de ese rango, acá por ejemplo ya está fuera, ¿sí? No tiene ninguna regla. Ninguna regla. Esto es menor que 600, menor que 600. Acá engancha, allá entre los 600, debe estar por 700. No sé por dónde irá, a ver. Eh, a ver, va en 672 más o menos. Ahí por 672. Cuando llegue acá a los 800, ahí está, el 800 cambió. Entre 800, ahí está. Entre 800 y 600, 600 se pinta de verde. Cuando deja los 600 ya, bueno, acá un poquito desfasado, pero fuera de los 600 y 800 está en blanco. Cuando arranca los 600 en adelante, ¿sí? Ya está en otro color. Bien, eso se los dejo también para ir viéndolo. Seguimos con los ejemplos. Acá les paso otro, como para ir revisando el concepto. Tengo la pantalla de 0 a 1366 píxeles y yo quiero mostrar cajitas, o sea, con la etiqueta div, contenidos, ¿sí? Una al lado de la otra. En este caso son 4 div, un ejemplo, ¿sí? Una al lado de la otra. Como la pantalla es ancha, ¿sí? Se puede leer bien los datos que están acá adentro. Ahora, si yo cambio a un móvil o una pantalla más chiquitita, ¿sí? Yo quiero que las cajas, en vez de tener un 23% como está acá, que es casi un cuarto, ¿sí? Ocupen un poquito menos la mitad. O sea que va a haber una caja acá, ya al ladito flotando hacia la izquierda hasta la otra, y después pasa el renglón el resto de las cajas. Entonces simula como una columna, como dos columnas, ¿sí? Dos columnitas una al lado de la otra, cuando el ancho es de este tamaño. Si el ancho es más chiquitito, ¿sí? En vez de 900 pasa a 600, como el ancho es poquito, ¿sí? Yo no lo puedo dividir en dos porque si no, no se lee bien. Entonces aprovecho a que el ancho sea casi el 100%, el 80 o 90%, dependiendo de las medidas, para que se vea bien acá adentro. Bien, entonces, yo ya acá lo programé, hice una caja, en style, sencillita, 23%, casi un cuarto, bordes redondeados, con un margen y flotando toda a la izquierda. Cuando la caja es chiquitita, la pantalla es chiquitita, a partir de los 4.38 en adelante, por ejemplo, como la pantalla es chiquitita, yo quiero que ocupe el 90% de la pantalla para que se lea bien y con un color amarillo. Cuando la pantalla es un poquitito más grande, ya es más grande, ¿sí? Quiero que ocupe la mitad, entonces se lee una caja al lado de la otra, ¿sí? Que se lea bien el contenido. Y cuando ya la caja es más grande de toda, 800px, que ocupe un ancho más chiquitito, ¿sí? Entonces hace 4 divisiones. Porque la pantalla es grande, hace 4 divisiones también se puede leer. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Acá tengo, cuando es un ancho máximo, que estoy acá, ¿sí? Cuando el ancho es máximo, está en color celeste y a un 23%. Porque a partir de ese tamaño ya se puede leer bien, se puede dividir bien. Pero ya cuando pasa a los menos de 800 y hasta los 600, va a pasar un verde. Va a pasar un verde y a su vez se va a dividir más grande. Es más grande,
en un 50% porque la pantalla es chiquitita y hay que ocupar más. Y cuando sea menor a los 600, se va a transformar en un color amarillo, pero de una sola línea, ¿sí? Entonces ahí se lee bien el concepto. Esa es la idea, así trabaja eh, diseño adaptativo de distintas pantallas. Bien, entonces hay que tener cuidado a veces en estas cositas que tengan el mismo ancho, porque a veces puede suceder esto, que una es más ancha, otra más corta, y sucede esto despacio. Eso a veces habría que arreglarlo o tener en cuenta que sean el mismo ancho, misma cantidad de renglones. Son etiquetas de entradas para otra sección, por ejemplo. Bien, en el ejemplo final que les paso, para ir entendiendo bien el concepto, lo mismo que el anterior. Hago una etiqueta cuando le paso el mouse, tiene una pequeña sombrita, ¿sí? Que te lo descargué en internet, la estructura CSS. Y cuando se reduce la pantallita, lo fui reduciendo, se cambia a una sola columna con el ancho máximo, un 90 y pico o lo que fuere. ¿Sí? Acá yo en el ejemplo hice dos nada más, o sea, una al lado de la otra, ¿sí? A un 20 y pico por ciento, pero cuando se reduce, acá lo achico a un casi 100. Faltaría un término intermedio, ese término intermedio que de 4 pase a dos columnas, ¿sí? A dos columnitas casi al 50%, para que se lea, para que no sea tan drástico este cambio. Eso lo pueden hacer ustedes en guía al ejemplo anterior. Y bueno, sería así. A una tarjeta, claro, 23%, que sea una al lado de la otra, con float left, ¿sí? Algo que saqué de internet con los colores, cuando el mouse pasa encima, cambia esto. Acá 024 y acá 036, o sea que está desplazado un poquitito, ¿sí? Y ese desplazamiento hace como una especie de sombra. Bueno, el avatar, un redondelito, ¿sí? Que también lo saqué de internet. Cuando a veces las personas ponen su foto en un redondel como si fuera la foto del avatar. En este caso puse imágenes. Bueno, y acá es, utilicé el max width, o sea, de 0 a 600. Cuando está entre 0 y 600, pinta color amarillito, ¿sí? Y casi el ancho, que es el ancho de la pantalla. Cuando no esté, o sea, más de 600, pasa a valer acá, al 23 como estaba por defecto. Entonces habría que hacer un término medio con alguna con más o mid width, ¿sí? Que se pueda hacer de 4 pasar a 2, ¿sí? Y después pasar a una sola columna. Bien, esa sería la idea. Acá están las imágenes, que yo se las paso. Hay distintas etiquetas. Esto está bueno porque ya una vez que ustedes arman la estructura, voy a copiar y pegar acá. Acuérdense en que lo que puede llegar a pasar, que a veces hacer distinto ancho, acá se va viendo, puede suceder esto, ¿ves? A veces esto no tan alto, más alto, entonces se ve este pequeño desperfecto. Si se puede evitar con el mismo alto, estaría buenísimo. Bueno, esa es la idea. La idea sería el ejercicio es armar algo parecido a esto, con el tema que ustedes quieran, una imagen, un título, los div, distintas etiquetas, cosa que yo pueda ir cambiando de pantalla, esto vaya cambiando de forma, sea más fluido. Bueno, muy bien.